quien en principio nos trató de ayudar, y ahora a Carol Tatiana. Entonces ya podemos iniciar la sesión de hoy, siendo las 8:05. Pues déjenme mostrarles el itinerario del día de hoy. Están viendo diversidad de sistemas jurídicos, ¿sí? ¿Sí? ¿Me confirman que sea la diapositiva que voy a compartir? En diversidad gracias, en diversidad de los sistemas jurídicos, ustedes van a encontrar los rasgos característicos del derecho, la multiculturalidad del derecho, que era una sesión que pues, teníamos que hacer, pero solamente hasta que hubiésemos agotado, digamos así, todos los rasgos distintivos del derecho. Vamos a ver el sistema jurídico vikingo, que yo siempre lo canté, sí, yo creo que nos vamos a demorar 2 sesiones. Vamos a ver el sistema jurídico incaico y vamos a ver el sistema jurídico romano, ¿sí? Entonces, ese es el itinerario. Entonces, lo primero que hay que establecer es que nosotros venimos haciendo, bueno, esto es a modo de introducción, ya vamos a ver, que aunque los teóricos clásicos, Kelsen, Bobbio, Austin, Hart, empezaron a tratar de darle Monright criterios característicos, distintivos. Un momento, ¿ya están grabando la sesión? Ya pueden proceder a grabar la sesión si así bien lo consideran. ¿Listo? Sí, profe, ya está grabando. Bien, gracias. Hay 26 conectados. Bueno, mientras tanto, yo voy generando como un prólogo de lo que vamos a ver. Entonces, si bien nosotros hemos visto durante casi todo el semestre los elementos constitutivos del sistema jurídico, y a su vez como establece Nino en el texto de Introducción al Derecho, bueno, pero no solamente son las características de ese derecho, sino que lo hacen propio, diferenciado de otros sistemas, y como el sistema laboral, como el sistema económico, como el sistema político, el sistema jurídico tiene unos rasgos distintivos que lo diferencia de otras estructuras sociales, de otros sistemas, como diría Luhmann. ¿Se acuerdan cuando vimos Luhmann? Ejemplo, en el derecho siempre debe haber órdenes, siempre debe generarse un carácter imperativo acompañado de una sanción, ¿sí? Lo que Kelsen va a hablar, sanción entendido como consecuencia jurídica, ¿sí? Ese es el primer rasgo distintivo. Existe un elemento imperativo, un elemento de orden acompañado de una sanción. Entonces, ya después de eso, debe decir que el derecho siempre debe tener un órgano de autoridad, segundo rasgo distintivo, un órgano de autoridad. Y tercer elemento, el derecho siempre, así sea uno como se establecía los criterios de los sistemas jurídicos, así sea una sola norma, debe tener un criterio coactivo. Si se han dado cuenta, entonces, el derecho trae un elemento prescriptivo imperativo, el derecho es imperativo, trae mandatos. El derecho tiene que tener un instituto que lo ejerza, una autoridad, y el derecho, además de eso, tiene un poder coactivo, coercitivo. Entonces, esos son elementos de distinción del derecho, esos son elementos de distinción. Es un rasgo característico, pero también lo distingue de otros sistemas. El derecho tiene una norma fundamental. ¿Sí? El derecho tiene una norma fundamental según Kelsen. ¿Y eso qué genera? Poderlo distinguir de otros sistemas jurídicos. Usted distingue el sistema jurídico alemán del sistema jurídico colombiano por la norma fundamental, ¿sí? Esa norma fundamental hipotética va a funcionar de manera diferente, aunque es hipotética, aunque es amparado en cadena de validez, por ejemplo, el sistema jurídico colombiano. Ya después, cuando viene ese Kelsen cambiado, ya un Kelsen que ha revisitado, que le han criticado, que cómo va a generar una norma fundamental hipotética, sino que debe tener un contenido político, Kelsen también le va a dar una aproximación concreta a la norma fundamental, diciendo que es el triunfo de las mayorías, sin pasar sobre los derechos de las minorías. Y en ese escenario, pues individualiza y caracteriza la norma fundamental al punto que los países o los ordenamientos jurídicos de los países que asumen la postura de norma fundamental, pues le van a dar un matiz distinto, le van a dar un contenido diferente. Bueno, eso es respecto a la norma fundamental.
También, otro rasgo distintivo, ¿cuál es? La regla de reconocimiento. Entonces, la regla de reconocimiento en ARC, que es hecho y derecho a la vez, va a crear el elemento que la regla de reconocimiento, que es un escenario social, es una situación social, es un hecho, ¿sí? Que se va a juridizar y ahí va a crear todo el derecho. Esa regla de reconocimiento es distinta, por ejemplo, dependiendo la regla fines o la regla de valores que tenga una sociedad. Si, por ejemplo, una regla de valores de una sociedad contempla como máximo castigo la pena de muerte y la otra contempla, la regla fines de otra sociedad contempla que lo más importante es la dignidad humana, otra regla fines considera que lo más importante es la libertad ante todo, pues entonces de ahí se va a crear todo, o sea, va a constituir todo un derecho afincado en esa regla de reconocimiento. Entonces, va a distinguirlos, va a distinguirlos. El derecho, por ejemplo, anglosajón es distinto por su regla de reconocimiento, por ejemplo, al derecho colombiano, ¿sí? Porque su regla de reconocimiento está afincado en la libertad. Entonces, es tan importante que hubo un momento histórico, eso lo verán de pronto constitucional, hubo un momento histórico en que el derecho constitucional norteamericano excluyó, ¿sí? Declaró inconstitucional el salario mínimo. ¿Por qué? Porque decía que eso iba en contra de la libertad de contratación de las partes. Un trabajador podía, si él quería, conociendo sus derechos, contratar por menos del salario mínimo. Imponer un salario mínimo era cercenar la libertad y sobre todo la autonomía y la voluntad en contratos. Ya después la Corte Suprema se equivocó, ese fallo duró 20 años en donde prácticamente el salario mínimo desapareció, ¿sí? O sea, la gente, no había tal libertad porque el empleador aprovechó, los empleadores aprovecharon para, para pagar lo que ellos querían. Entonces no había tal libertad, sino había un escenario de real poder. Es supremamente interesante. Bueno, después de ese escenario viene otro criterio que es el criterio de territorialidad. Entonces, el territorio, ¿se acuerdan de esa clase que hablábamos que no es el accidente geográfico el que crea el derecho, sino el derecho dice hasta dónde va la territorialidad? Ese concepto o principio de territorialidad de la ley, que lo deben saber también en civil, también es un criterio distintivo. Ya teniendo esos criterios distintivos, podemos saber si, por ejemplo, la organización territorial de un país determina el derecho. Si el Estado es federal, el derecho de ellos va a ser diferente a un Estado centralista. Y si un Estado es federal, significa que puede tener normas que entre otros Estados no se apliquen. ¿Sí? Estados Unidos, por ejemplo, tiene unas leyes súper duras respecto en contra del aborto, por ejemplo, en Arizona y Texas, pero es súper flexible en el estado de Nueva York y San Francisco. Entonces, bueno, ¿cómo puede coexistir eso? Porque ese escenario federalista les permite en una autonomía territorial poder sacar ese estilo de normas. Bien, bueno. Me voy a la siguiente diapositiva, que es a modo de introducción. Entonces, ya habiendo generado toda esta reflexión, ya voy a tener que abrir el micrófono. Les pido disculpas porque saben que estoy en la casa. Pero Vamos tengo a ver. una pregunta. Sí, claro. Espérales un poquito más, ¿sí? Dale. En el criterio de territorialidad, bueno, si yo vivo en Texas y voy y me hago el aborto en Nueva York, ¿no pasa nada? Sí. No pasa nada porque estás en Nueva York. Eres ciudadana norteamericana, ¿no? Supongamos, entonces el ejemplo es, soy ciudadana norteamericana y me voy a Nueva York. ¿Qué normas te están generando? Primero, que eres ciudadana norteamericana, entonces puedes trasuntar por todos los estados. Pero cuando llegas al estado de Nueva York, te aplican las normas de Nueva York. Ok, ¿Sí? ya. ¿Sí? Entonces, por eso ese escenario interesante, ¿no? No es que sean como mini ciudadanías de residencia. No, el Estado norteamericano es norteamericano y puede trasuntar por su territorio libremente, ¿sí? Pero a la región que llega, al Estado federado que llega, hace lo que dice esas normas federadas, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, supongamos, y eso se hace,
eso se hace. Antes, porque se empezó en la década de los 80, se empieza a admitir el matrimonio igualitario. Solo había como un estado que permitía el matrimonio igualitario. Entonces, ¡pum! Nombraron, se permitió dar el estado, le dio como jueces, ¿sí? Jueces o ministros, perdón, se llaman ministros, para que puedan casar a las parejas del mismo sexo. Y se volvió un negociazo. Entonces venían de todas partes de Estados Unidos a casarse en ese estado porque era el único estado en donde se podía permitir el matrimonio igualitario, ¿sí? Y pues eso era válido, ¿sí? Entonces ellos lo que querían era eso. Entonces, pero se casaron bajo ese estado. Ya después varios estados empezaron a permitir el matrimonio igualitario. Entonces eso también es importante que lo vean. La diferencia es que, si no estoy mal, hace 3 años, un poquito Profe, más, una pregunta. ya, dame un segundito, en Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia dijo el matrimonio igualitario debe implementarse en todos los estados federados, en todos, ¿sí? Pero la evolución fue paso a paso, ¿sí? Entonces, finales de la década de los 80, si no estoy mal, creo que el primer estado fue San Francisco, y luego entonces Boston, y luego inválido no. Lo que pasa es que al casarse, por ejemplo, en Boston, pues solamente tendrá efectos en Boston, pero no es que sea inválido, ¿sí? No es que sea inválido, sino que ya se casó, pero dentro de las normativas de Boston. Dale, Miguel, eso estoy respondiendo a una pregunta que escribieron ahí. Profe, y en caso, digamos, del ejemplo que ponía la compañera, de que haya un aborto, digamos, en la ciudad de Nueva York, pero el ciudadano no es solamente norteamericano, sino puede ser un ciudadano argentino, colombiano. Esa es una excelente pregunta. Bueno, entonces ahí, y que no tenga residencia, sino que sea, por ejemplo, que un turista, o bueno, el resto. No, o sea, por ejemplo, digamos, usted tiene padres, una mamá, la mamá es norteamericana, pero su papá es colombiano, Pero ¿sí? depende, pero O tiene viceversa. la, Tiene la nacionalidad gringa y tiene la nacionalidad colombiana, por bueno, ejemplo. pero si tiene, mira, siempre y cuando tenga nacionalidad norteamericana lo puede hacer, siempre y cuando la Y tenga, si, ¿sí? y Si la no la reside tiene, por no. eso, pero no, pero digamos mi pregunta dirigida es, ¿qué pasa en el caso de Colombia? ¿Puede ser juzgado o no la persona? No, ¿Qué pues en leyes Colombia, aplicarían ahí? a ver, entonces aquí viene, no. Cuando uno hace un acto lícito en un país y uno es ciudadano de ese país, lo está generando ese país por el principio de territorialidad, ¿sí? Supongamos que tenga dos ciudadanías. Entonces, la del norte, y sea mujer además. Tengo las 2 ciudadanías y soy mujer. Y hoy me practico un aborto en Nueva York, ¿sí? Eso es legal. No me va a perseguir la ley penal colombiana, porque yo también soy ciudadano y estoy dentro de la normativa que me lo permite, la de Estados Unidos, exactamente, el Estado de Nueva York. ¿Dónde se lo practicó? En Nueva York. Entonces ahí se impera el concepto de territorialidad. Además que estoy protegido por mi ciudadanía. Y cuando tengo ciudadanía, ¿sí?, adquirida ya sea por el ius soli, el ius sanguínei o el ius domicili, eso también irradia en que esos beneficios que me da la ley o esas prohibiciones que me da la ley me rigen a mí, ¿sí? Pero en esos casos sí, que me están dando. Lo que pasa es que yo puedo violar la ley colombiana, ¿sí?, estando en Estados Unidos, si violo el ordenamiento jurídico. Ejemplo, lavado de activos. Entonces, no, estoy haciendo el lavado de activos, afecto el bien jurídicamente tutelado colombiano, lo afecto, entonces, estando en Estados Unidos, porque estoy haciendo lavado de activos, entonces ahí estoy menoscabando ley colombiana y ley norteamericana. Entonces, eso se llaman los delitos transnacionales. Yo tenía un profesor, el Profe, hermano de penal, Alero, el hermano de Navas Alero, que era conocido como uno de los mejores penalistas de Colombia. Y ese man nos decía que, era otra época, ¿no? Nos decía que ustedes, para entender el concepto de la territorialidad penal, tienen que hacer de cuentas que cuando se van del país, ya dejan de estar en el país,
ustedes de una vez pierden, digamos así, la norma pierde vigencia, la norma penal pierde vigencia, a menos que haya un principio de extraterritorialidad, que es excepcional. Discúlpeme un segundito, ¿sí? Denme un segundito y ya te respondo, Miguel. Listo. ¿Qué ibas a decir, Miguel? Profe, yo le iba a preguntar, yo tengo entendido que existen sitios como Bahamas, como digamos en España también existe otro sitio que tienen como los bancos como ciertas políticas, o en el caso de Suiza, Suecia, también el Vaticano, esos bancos tienen ciertas políticas de como de seguridad con los clientes. ¿Cómo qué Ahí, tipo? ¿cómo aplican esas Pero normas de lavado ¿cómo de qué tipo de activos, de... ¿cómo qué tipo de seguridad? Lo que pasa es que hay unos países en donde no cobran impuestos, ¿sí? Exacto, pero también yo sé que los utilizan, son paraísos fiscales. Exacto, porque son muy, es un paraíso fiscal que sus normativas son muy débiles en lo que se llama recaudo fiscal o recaudo tributario. Entonces la gente allá es donde va y deposita todo su dinero, ¿sí? Porque no le van a descontar fuertemente en cargos tributarios. O sea, el Estado no necesita de esos tributos, entonces lo que genera que usted pueda ir y colocar allá sus cuentas solamente van a generar rentabilidad y no, el Estado no le va a quitar. ¿Sí? En cambio nosotros, pues en países, digamos así, donde el tributo es alto, pues también los recursos que usted llegue, pues tendrá que pagar impuestos altos. Entonces, bueno, ya, dicho eso, ahí viene la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué se puede dar eso? Porque yo puedo ir No, y la meter plata pregunta allá. es cómo se manejan ahí las cuestiones transnacionales a nivel de legalidad. Por ejemplo, si se presentara un lavado de activos por narcotráfico, por un enriquecimiento ilícito, por todos esos temas. Bueno, el lavado de activos es una evasión, ¿no? Es una evasión. El lavado de activos es usted reportar algo cuando era de mayor valor. Si yo dice, no, yo, no sé, o sea, todo lo que es el lavado de dinero que se dio por un delito transnacional llamado narcotráfico, ¿no? También puede haber lavado de activos por contrabando y lo que sea, ¿sí? Pero el común es usted reportar activos que entraron, usted consiguió apartamentos, casas, sin la debida tributación, porque ese dinero no tiene un origen que haya sido tributado, o sea, que se haya legalizado. Entonces, dependiendo de las normas de lavado de activos que tiene cada país, se puede perseguir. ¿Sí? Entonces, ¿la lesión cuál es? O sea, yo resido en Estados Unidos y supuestamente estoy haciendo remesas a Colombia, ¿sí? O sea, yo estoy mandando remesas. Ahí es donde las remesas hay que tener cuidado, que es el máximo de lavado de activos como uno lo puede hacer, ¿sí? Porque quedan justificados como una remesa. O sea, que yo estoy, mejor dicho, trabajando fuertemente en Estados Unidos y como gano en dólares, entonces mando directamente dólares, lo que genera mayor ingreso en Colombia, ¿sí? Si yo remito $300 hoy en día casi, está llegando a 2 millones de pesos. ¿Se dan cuenta? Solo $300. Entonces, $300 no alcanza a hacer en la semana el salario mínimo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está ingresando, ¿sí? En remesas, remesas. Si se logra probar que ese dinero donde se viene no es legítimo, no hace caso de una remesa, estoy lesionando el sistema financiero colombiano. Dios. Lo estoy haciendo desde afuera, ¿sí? Lo estoy haciendo desde afuera. Pero los tratados internacionales que se han dado permiten que se dé el principio de extraterritorialidad y pueda perseguir a quien está haciendo ese lavado de activos. ¿Ya quedó claro? O sea, se de cuenta como si en el principio de extraterritorialidad yo pudiera perseguir ese estilo de conductas criminales. ¿No? No ocurre lo mismo con el aborto, porque el aborto es si bien es un bien jurídicamente tutelado, si yo salgo de este país, siempre y cuando tenga ciudadanía, es como si se me desactivara mi ciudadanía colombiana y se me activa la ciudadanía norteamericana. Ya entonces pierdo las exigencias de orden legal colombiano y empiezan las exigencias de orden legal norteamericano. Pero no solamente eso, aumenta o también se activan los derechos civiles norteamericanos, porque el supuesto era que era una ciudadana, ¿no? Que era una ciudadana norteamericana. Entonces, lo que le permite, sin que eso constituya delito y marcada por el territorio norteamericano, o sea, por el principio de territorialidad, que pueda aplicar ese estilo de elementos, ¿sí? No perdió ese escenario. Lo que pasa es que nosotros a donde vamos con nuestra ciudadanía,
también en principio de extraterritorialidad llevamos el ordenamiento jurídico, pero es en casos específicos, por ejemplo, la de los bienes. ¿Recuerdan? ¿Ustedes ya vieron bienes? ¿O están viendo eso que dicen que los bienes que nosotros tengamos los van persiguiendo donde los vamos adquiriendo? ¿Sí? Pues eso nos dice nuestro Código Civil. Entonces, si se compró unos bienes en Estados Unidos y fue facultado, ¿no? Tú tienes, entonces el tema del régimen de bienes en derecho civil será donde esté el bien. Entonces, si usted compró un apartamento, una casa en Florida, entonces tendrá que ceñirse esos bienes, si usted lo quiere vender, lo quiere arrendar, tiene pugnas, tendrá que ceñirse al régimen normativo de ese estado, de Florida. ¿Por qué? Porque el bien está ahí ubicado. Entonces, no sigue la ley colombiana, no es la ley norteamericana, sino es donde está el bien ubicado, si es un bien inmueble. Entonces, ese es un principio ahí de cómo determinar cuáles serían, digamos así, las normativas que van a funcionar de acuerdo a donde están ubicados los bienes. Principio de extraterritorialidad. Lo mismo, la ley penal, dependiendo de los tratados, ¿sí? Entonces, los tratados internacionales, por ejemplo, que se dieron de delitos transnacionales, que son varios, ¿no? Entonces, narcotráfico, terrorismo, delitos ambientales, o sea, lo que ya no tiene fronteras, entonces ahí se utiliza también un principio de extraterritorialidad, lo que permite que si hay, por ejemplo, afectación de bienes jurídicos de varios países puedan pedirlo y pueden ser tramitados por sus normas. Entonces, es ahí. Entonces, si yo lesiono a una persona en sus bienes como lesiones personales, como homicidio, como secuestro, a un ciudadano extranjero, por lesionar a ese ciudadano extranjero, bien jurídicamente tutelado de un ciudadano, entonces yo responderé ante esa norma. ¿Cómo pasó con los fleteros que asesinaron, que robaron y asesinaron, secuestraron, robaron y asesinaron a un ciudadano norteamericano? Entonces, ¿en qué se basa Colombia? ¿Cómo? Otra vez, si quieres dilo. Entonces, ¿en qué se basa Colombia para cobrar impuestos por bienes que usted pueda tener en otros países? Ejemplo, si usted tiene un apartamento en, no sé, en Italia, en México, y actualmente tengo entendido que le cobran a usted impuestos no solo por lo que usted tiene en el territorio nacional, sino por bienes que usted tenga en el extranjero. Por la ¿En qué se ciudadanía. basan? La ciudadanía. A menos que usted renuncie a la ciudadanía. No es por el bien, es por la ciudadanía. ¿Sí estoy siendo claro? Los bienes lo que determinan, Miguel, es el aspecto jurídico que va a rodear el tema del bien, no la tributación. La tributación no se hace por los bienes. Los bienes lo que hacen es cualificar el monto en el cual debes tributar. Se tributa por el hecho de ser ciudadano, no por los bienes. Por eso tributan los pobres desde que faculta la ley. Dice, usted tanto gana para poder calificar que vaya a tributar. Se gana ni siquiera así cuánto, como ganando ya a partir de 3 millones ya tienen que empezar a tributar, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues usted tiene que hacer la tributación. No es por los bienes, o sea, la tributación no se da por los bienes, sino por el capital que usted tenga y los ingresos que esté generando. Los bienes lo que ayudan, más bien los bienes, el valor que usted tenga es lo que le determina cuánto debe tributar, ¿sí? Entonces, el régimen jurídico patrimonial de los bienes, o sea, de las casas que usted tenga en otro lado, se regirá para la compraventa, para el arriendo, para el comodato, para todo negocio jurídico que usted quiera hacer, ¿sí? Si por ejemplo usted tiene, esa es bacanísima, este es un ejemplo chévere, está en Bonimento. Si usted va a comprar una casa en Francia, no necesita del título y modo, solo necesita del título. En Colombia se necesita del título y modo, ¿sí? Para que se dé cuenta. Entonces usted, ¿cómo así? Yo compré, bueno, supongamos que no pudiera comprar una casa en Francia, en Niza o en Nantes. Entonces, la tengo allá. Y resulta que esa compra solamente se hace con el título, ni siquiera con el modo, con el título. Es ir a hacer una inscripción en registro y suficiente. Aquí en Colombia no, aquí debe haber un modo y un título traslaticio de dominio. Entonces, esas diferencias son importantes porque eso lo determina, digamos, la solemnidad es determinada
por el ordenamiento jurídico de cada país, de cada territorio, pero si se da cuenta lo estamos haciendo solamente lo estamos haciendo por los bienes. No en todos lados tendría que hacerlo así, ¿sí? Entonces es importante ese escenario. Usted, póngale cuidado, exacto. Usted se casó con una familia, se casó en Inglaterra, con una pelada allá, y se viene para acá, pero ustedes tenían bienes allá en Inglaterra conjunto con ella, y llega acá, también compra cosas, y se divorcia. El régimen patrimonial tiene que ser dos, el de Inglaterra y el de aquí de Colombia, y se ceñirá con las normas inglesas y con las normas colombianas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bienes determinan eso. O sea, no utilizo el régimen por ejemplo, separación y liquidación de sociedad conyugal, porque hay bienes, ¿sí? Que determinan cuál será la normativa para poder dividir esas cosas que ustedes adquirieron. Pero ahora en la tributación, que es de derecho público, no de derecho privado, la tributación es determinada y utiliza es la categoría de lo que usted compró, lo que usted tiene, el poder adquisitivo que usted tiene, es para poderle imponer el impuesto. Eso también es una gran diferencia, ¿sí? Entonces, pilas, porque si sale otro examen de si el derecho tributario es privado o público, pues usted es decir es público. ¿Qué lo hace público? Que las normas son de contenido general, que son a cargo del Estado, que el sujeto que participa en la creación del derecho y que es destinatario es el Estado, y no un régimen, por ejemplo, privado o ius privatista, que genera esa regulación entre bienes determinado entre particulares. Lo que pasa es que los particulares, según, sí, eso viene del derecho romano. Cuando vean, si se meten en la electiva de derecho romano, se van a dar cuenta que existe una vaina que se llama el derecho de gentes y el derecho romano. Entonces era para poder llegar y decir, mire, si usted compra un bien que no es vendido por un romano, ¿sí?, sino por alguien que no es, por ejemplo, que lo aplicaba el derecho de gentes. El Imperio Romano creó uno en el derecho de gentes que era para el no romano, pues tenía otro tipo de normativas y otro tipo de acciones. Y el derecho romano, que tenía otro tipo de normativas, otro tipo de autoridad de ejercicio y otro tipo de acciones, que es lo que generaba ese estilo de contactos ahí. Lo mismo ocurre. Entonces nosotros tenemos otro tipo de normativas dependiendo la territorialidad de la ley, y la territorialidad o aplicación de la ley lo determina la ubicación de los bienes, ¿sí? Ahora, respecto al tributo, nosotros tenemos países en donde no se tributa o se tributa el mínimo, pero para poder llegar a ese ejemplo, usted tiene que renunciar a la nacionalidad que tiene y tener la nacionalidad de allá. Ese es un ejemplo. O que usted tenga activos allá por los bienes, y generar un escenario de tributación. O la tributación es al mínimo, ¿sí? Entonces, Profe, como pasó con mira, Avianca. ¿Sí? Avianca, espera, ya que, para cerrar. ¿Ustedes sabían que Avianca tiene la residencia en Panamá? Avianca es colombiano, pero eso es lo indignante. Pero tiene la residencia comercial en Panamá. Entonces, al tenerla allá, tributa a Panamá, no a Colombia. El 46% de la vaina, así, búsquenlo. Al estar así, la tributación es mucho menor. Es una super jugada. Dale, Indira. profe, que yo iba a decir que en temas tributarios lo que se mira es la residencia. Si una persona colombiana vive en el extranjero, pero por cualquier tema, ya sea que tenga más del 50% de sus activos en Colombia, o que el núcleo de su familiar, su esposa, sus hijos estén en Colombia, tiene que tributar por renta nacional y por renta global. Renta nacional, renta o global. Renta mundial. ¿Sí? Renta global. Pero si no es residente, si no aplica la residencia, no tiene problema. Él tributa en el país donde tenga la residencia. Sí, señor. Ahí lo que entonces aclaremos eso. Es la residencia. Entonces aclaremos, sí. Pero entonces aclaremos qué es residencia y qué es ciudadanía, ¿no? Entonces ya la pregunta. Bueno. Pregunta ahí en lo que dice Indira, profe. O sea que básicamente usted puede ser colombiano y vivir y tener su residencia, digamos, en Londres, y no por eso tiene que estar pagando los impuestos aquí a Colombia, a menos de que usted tenga propiedades. Solamente pagaría los impuestos de los inmuebles que usted tiene. Porque es que respecto a lo que usted decía, mi pregunta sería, si usted, digamos, ahí me generó otra pregunta. Si usted tiene que responderle a todos los países
les tiene que responder por los bienes que usted tiene, por el uso de sus suelos y de sus carreteras. Si usted tiene un apartamento en Londres, igual tiene que pagar los impuestos de su apartamento en Londres y tiene que venir a darle plata también al Estado colombiano. Pero no es por los bienes, ¿no? Los bienes ayudan es a graduar cuánto tienen que pagar, no es por los bienes. Porque el tema de los bienes usted empezaría a tener lo que hizo Trump en el último debate. Lo que usted tiene que hacer es que como usted está explotando, eso es explotación. La tributación que usted paga, el principio de tributación es porque usted explota, genera capital, genera riqueza, entonces pues tiene que darle algo al Estado. Ese es el principio básico de la tributación. Cuando usted genere riqueza y no tenga ninguna de las normativas que le den causales exceptivas, pues tiene que pagar. Entonces Trump, por ejemplo, le sacó a alguien, le dijo, usted recibe dineros y exenciones de China y de Rusia. Y el man le dice, pues claro, dice Trump, claro que sí, no es que yo tengo negocios allá, entonces me toca tributar. Y el man habló de la tributación ahí. Eso fue en el último debate. Sí, la tributación, pero yo tengo que ser claro que el régimen de bienes no es, mira, como lo está explicando Indira, yo me imagino que Indira trabaja en temas tributarios. Entonces me está haciéndonos la aclaración. Tenga en cuenta, profesor, que él con la residencia, donde es residente, tiene que pagar. Pero aparte de eso hay un impuesto global. Entonces, donde usted tenga negocios o donde tenga así actividades comerciales, pues también tendrá que pagar por esas actividades comerciales. Todo el tiempo estamos pagando impuestos, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, viene aquí un español, paga impuestos colombianos, claro que sí. Turista, ¿pero cómo? A través de los impuestos indirectos. Un ejemplo, el IVA. Ahora, si tiene propiedades, pues tendrá que pagar, por ejemplo, hay unos impuestos que sí son específicamente de patrimonio. En España hay uno que es parecido como acá, que es el impuesto de valorización cuando hacen esas grandes construcciones. Usted paga porque va a tener una servidumbre, ¿sí? Una servidumbre pública, o sea, no sé, una servidumbre de paso, una servidumbre de luz, ¿sí? Le acaban de valorizar el condominio que compró porque le hicieron ahora un acercamiento hacia la playa, no sé, como pasó con los apartamentos en Valencia, en España. Entonces, con ese escenario se le duplicó el valor de su bien, pues entonces tiene que pagar una tributación. Ahora, la residencia, usted cuando es residente y tiene entonces esa figura sin ser ciudadano, también paga impuestos. No sé si haya quedado ya claro o tengamos que hacer otra aclaración ahí. Bueno, Miguel. Sí, profe, más o menos. Bien, muchas gracias. Ahora pónganle cuidado, pues ya que hicimos este ejercicio, lo que yo quería generar a modo de introducción para poder entrar con fuerza es que nuestros ordenamientos jurídicos se distinguen entre ellos, ¿sí? O sea, ya sabemos, primera premisa, el ordenamiento jurídico es uno solo, es un cuerpo, como nos lo han mostrado nuestros autores, como nos los están, digamos así, esa casi que obsesión teórica de decir que el derecho se distingue de otros sistemas y casi que actúa de manera homogénea. Pues eso no es tan cierto, porque ya dentro de los mismos sistemas jurídicos, pues vamos a encontrar variaciones sustanciales, vamos a tener diferenciaciones conceptuales, ¿sí? A ver, vamos a hacer uno que sea súper fácil. A ver. El tema de dosis mínima personal. Entonces, en Colombia tenemos dosis mínima para casi todas las drogas, dependiendo de su cantidad. Pero en otros lados hay un rechazo total al uso de drogas. Y en otro lado está despenalizada las drogas. Portugal está despenalizado las drogas, Holanda está despenalizado las drogas, ¿sí? Entonces el uso es tremendo. Entonces, en ese escenario, el ordenamiento jurídico en tema penal, en competencia penal, genera ese estilo o admite ese estilo de variaciones. O sea, cada sistema jurídico con sus rasgos distintivos pues puede generar esto. ¿Cómo puede coexistir eso? ¿No tenemos acaso un sistema jurídico que maneja la misma identidad? Mire, tiene las reglas de reconocimiento, tiene el uso de principios, tiene territorialidad, tiene conceptos de jerarquía, coactividad y autoridad. Entonces, sí, pero pues vemos cosas totalmente diferentes en el momento en cómo se reguló. Si eso fuera ciencia política, solamente tendríamos que decir, esa es la voluntad del legislador, y la voluntad del legislador determina la participación política que se traduce en las normas. Pero eso es algo mucho más allá.
es algo mucho más allá que se da por la cultura social. Entonces, a modo de introducción, quería ver, les vamos a ver algo supremamente interesante que ocurrió en Argentina hace 2 años y que este año era crucial, pero que llegó la pandemia. Entonces, ya vamos a ver los rasgos característicos brevemente, vamos a ver el concepto de multiculturalidad de Boaventura y vamos a ver unos sistemas jurídicos. Pues esa es la idea, al menos iniciarnos. ¿Para qué? Para poder entrar a ver las claridades. ¿Por qué estos viejos? Ustedes dirán, pero ¿por qué estamos viendo esto y no vemos, por ejemplo, un sistema jurídico como el mexicano, el alemán, el ruso, los modernos, el norteamericano, el colombiano? No, porque es que el vikingo fundó todo el derecho anglosajón. El incaico dicen que no fundó nada, porque pues fue exterminado por los españoles, ahora con el Día de la Raza, entonces dividimos a la sociedad colombiana en que no, si no hubiera sido por los españoles seguiríamos sin tecnología, sin el idioma, sin no sé qué, y los defensores de los indígenas estarían diciendo, no, pero es que aquí fue un genocidio y más de 35 millones muertos en esa evangelización que se dio. El sistema jurídico romano, entonces el sistema jurídico romano crea el derecho continental en Europa, pero pues todo lo que ustedes manejan de Imperio Romano. Entonces, todo esto lo vamos a ver en este escenario para ver esos sistemas jurídicos primitivos, entre comillas primitivos, que dieron origen al sistema jurídico o los sistemas jurídicos contemporáneos. Entonces, pues vamos a verlos. Para ello, lo primero que hay que hacer es como ejemplificar que hay rasgos comunes y rasgos distintivos. Argentina se parece un montón a nosotros, aunque Argentina está dividido en provincias, tienen las mismas discusiones, tienen, es como si prendiéramos un canal y estuviéramos viendo las mismas protestas. Eso ocurrió hace 2 años. Vamos a verlo en este momento. Entonces, vas a iniciar y vemos el video. Violencia en las calles de Buenos Aires luego de que el Senado de Argentina rechazara el proyecto de ley para la legalización del aborto. Con 38 votos en contra y 31 a favor, la iniciativa que buscaba permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación quedó bloqueada hasta el año que viene. Cientos de personas habían concentrado desde temprano a las afueras del legislativo para seguir minuto a minuto la votación que terminó esta madrugada. Después de 16 horas de debate, ahora sí, se vota. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Al mismo tiempo que la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, daba a conocer el resultado, en las afueras del Congreso miles de personas con gritos de júbilo celebraron. Otros que esperaban una decisión diferente lloraron, mientras que algunos se alzaron con actos de violencia. Luego de la histórica sesión, la iniciativa no logró el apoyo necesario en el Senado para convertirse en ley y tendrá ahora que esperar hasta el próximo año para poder volver a ser discutida en el legislativo. Con 38 votos a favor y 31 en contra, el proyecto por la legalización del aborto fue rechazado. Durante el debate hubo momentos de tensión. Eso es lo que me toca conducir a mí, no a usted. No. Ni a usted, me toca conducir a mí. Entonces veníamos bien. Un grupo de legisladores defendía el fallo y otro lo rechazaba. Incluso intentaron plantear un plan B, incluyendo algunas modificaciones al proyecto inicial. Una propuesta que tampoco alcanzó el consenso. La expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández manifestó su inconformismo con la falta de consenso en la Cámara Alta. Situación va a seguir siendo la misma. Miren, si yo tuviera la certeza de que votando negativamente o rechazando la media sanción que viene de diputados, no hay más abortos en la República Argentina, no tendría ninguna duda en levantar la mano. El problema es que este cuerpo hoy va a rechazar lo que viene como media sanción de diputados y van a seguir produciéndose los abortos. Tras la votación, la vicepresidenta Michetti
quien ejercía la labor de presidenta del Senado, dejó su micrófono abierto y se le escuchó celebrar el resultado. Mientras tanto, en las afueras del Palacio Legislativo, el grupo de personas que llevaban pañuelos verdes en apoyo al proyecto de ley se dispersó. Al menos 50 personas lanzaron piedras, botellas y quemaron madera frente a las vallas ubicadas alrededor del Congreso. Como respuesta, la policía lanzó agua a quienes participaban en los disturbios y detuvo a 8 personas. Cientos de manifestantes siguieron minuto a minuto el debate sobre la posible legalización del aborto. Luego de conocer la decisión, los grupos en contra se celebraron a las afueras del órgano legislativo, pero los que estaban a favor de la iniciativa mostraron su desacuerdo. Son las 9:10 de la mañana en Buenos Aires. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Federico Juanto. Federico, un buen día. ¿Cómo amanece Argentina el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Karen? Me gusta saludarte. Y amanece de esta manera. Vos fíjate, recién escuchábamos bien el informe, lo que decía que tiene que ver con lo que había pasado momentos después de la votación. Claro, hubo incidentes, hubo 8 detenidos y así quedó el Congreso, con botellas de vidrio rotas en la fachada del frente del Congreso de la Nación. Todavía está el vallado, la policía que tuvo que actuar en horas de la madrugada durante una noche muy larga, con mucho frío, con lluvia. Sin embargo, tantos aquellos que estaban a favor y en contra de la ley se quedaron aquí, instalados y expectantes a lo que estaba pasando dentro del Senado. Lo cierto es que la mayoría de la gente, porque los que se convocaron aquí, Karen, la mayoría tenía que ver justamente con la aprobación de esta ley. Las luces verdes prácticamente después de las 3 de la madrugada se apagaron. Y esto tiene que ver con la esperanza que tenían muchas mujeres y varones que habían venido de todas las edades aquí frente al Congreso, de que esta ley tenga el mismo curso que había tenido en la Cámara de Diputados, que se pueda aprobar. Sin embargo, ya en la previa se sabía que había un favoritismo por el lado del no a esta ley del aborto. Y esto fue lo que terminó, 38-31, ese fue el resultado final. Vamos a escuchar en el momento de que se daba la decisión, cómo fue la reacción aquí en la calle, aquí afuera, con aquellos que estaban en contra de esta ley de despenalización del aborto. Mucha alegría, mucha emoción, estoy contenta, me recuerda la alegría, me goza mi amor, que no lo siento, sé que Él no lo permitió, porque Él es quien da la vida y Él es quien quita la vida, Él tiene derecho de dar y de quitar. Y en este momento estamos muy felices porque se ha rechazado la ley que Oval deshace selectivo de personas. Esta es una noche clave para Argentina, una noche que Argentina se puso de pie. Argentina no quiere el aborto. El aborto implica la despoblación del país, implica el ataque contra los mismos elementos más basales de nuestra patria, que es la familia, el niño por nacer. Y caen en la vereda del frente la desazón, la tristeza, que no podían ocultar a aquellos que, como recién te comentaban, estaban esperanzados de que pueda llegar a haber a una solución distinta a la que ya se sabía de antemano que iban a votar en contra de esta ley aquí en el Senado. Esto decían aquellos que se convocaron muy temprano y que pasaron estas largas horas aquí a las afueras del Congreso a favor de la ley del aborto. No, creo que continúa, creo que con estos 13 años que ya pasaron y recién ahora se logró una gran marcha y que bueno, que esto el año que viene o el otro, porque se vuelva a hacer, va a ser mucho más fuerte que esta vez. Fue un día histórico, pero sin embargo el resultado no fue histórico acá en Argentina. Ahora, si quieren hacer alguna modificación para presentar un nuevo proyecto, todo tiene que volver a cero. Este año no se va a tratar el aborto aquí en Argentina. Se tiene que comenzar un nuevo proyecto. Ya decían que lo iban a realizar aquellos que ya habían hablado en la Cámara de Diputados que estaban a favor de la ley de despenalización del aborto. Lo cierto es que para que esto se realice van a tener que esperar el próximo año y presentarlo primero en las comisiones. Luego que se lleve a diputados. Una vez aprobado diputados, tendrá que hacer el curso de aprobación y luego de aprobación, bueno, pasar al Senado y que esperar que pueda haber alguna modificación. Lo cierto es que es volver a foja cero. Todo comienza desde el inicio. Se había llegado a un gran paso, esto es lo que opinaba la mayoría de la gente, sin embargo, aquí en el Senado se decidió por el no. Fue un día histórico, como recién les decía, pero el resultado no lo fue. Desde Buenos Aires, esta es tu información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Gracias, Federico. Sin duda fue un tema que captó la atención internacional, incluso el día de ayer. En más de 30 países del mundo, ciudadanos argentinos y ONGs a favor y en contra del aborto se concentraron en embajadas
de Argentina en el mundo. E incluso el país, el diario El País de España el día de hoy titula: el Senado argentino dice no al aborto y deja al país con una ley de 1921. Bueno, ahí ya lo vimos. Ahí vimos entonces una noticia, independientemente de lo que se ha dado, y empezamos a ver que sí tenemos, como digamos, las mismas complejidades que una sociedad como la Argentina, ¿no? Eso fue hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, porque en este año también había vuelto con toda la fuerza la despenalización del aborto mediante ley, y ¿qué pasó? Se iba a discutir en plena pandemia. Es también supremamente fuerte porque llevaba todo ese procedimiento, había pasado, lo que escucharon ahí, ya había pasado comisiones, había pasado diputados, ya la tenía el Senado de nuevo. La diferencia, que esta vez el partido de gobierno, esa mayoría, es mayoría en el Congreso y es de izquierda, y es kirchnerismo, es el de Alejandro Fernández. Alejandro Fernández es de izquierda y pues entonces todo el gobierno, el ejecutivo, haciendo lobby para que pase la ley de la despenalización del aborto. Entonces es supremamente interesante, independientemente de ahora sí lo que pensemos respecto a ese tema, porque ese tema se está irradiando muchísimo aquí también. Incluso el Congreso no se quiere dar una pela aquí en Colombia, pero este año también hubo una discusión sobre eso. Salieron dos ponencias muy fuertes sobre la regulación del aborto, ¿sí? 2 ponencias, y se dan en una revisión de tutelas llegan todo el tiempo, ¿sí? De que no, la EPS no la deja abortar, que el médico se opone, que la EPS va a declarar la objeción de conciencia a toda la EPS, entonces dice la Corte no, le reitero que la objeción de conciencia solamente es para personas naturales, no para personas jurídicas. Entonces, en ese escenario, la Corte entró a revisar en 2 ponencias si se debía limitar o, al contrario, se debía despenalizar el aborto. La primera ponencia era de Cristina Pardo Schlesinger, fue exdecana de la Universidad del Rosario de Derecho, actual magistrada de la Corte Constitucional, fue ex jefe jurídica, o bueno, en presidencia se llama secretaria jurídica de la presidencia, de corte muy conservadora, y su ponencia era que se debía mantener las 3 causales, pero solamente pues, se podía abortar de manera legal hasta la semana 12. Esa ponencia se cayó. Pero pues alcanzó a ser discutida y después fue bastante, creo que alcanzó a tener 3 votos, 3 de 9. El resto pues votó que no. Y la otra ponencia que casi gana, la hace es el que también fue ponente de lo del principio de precaución de lo del glifosato. Ay, yo no me acuerdo. La Corte estimó que sí se debía ampliar las posibilidades de aborto, pero que fuera hasta la semana 26. Entonces, iban a despenalizar el aborto en todas las causales que se puedan dar, pero con un límite de tiempo. Esa también se cayó y se mantuvo, el fallo salió hace poco, hace que 3-4 meses, se mantuvo la decisión de tener las 3 causales exceptivas, y no se le colocó ni limitación, ni tampoco se aumentó. Entonces, ese estilo de elementos son interesantes, porque pues ese fallo salió en 2006, ya llevamos 14 años, ya vamos a cumplir 15 años, aprendiendo sobre cómo se debe aplicar este estilo de elementos. Si se dan cuenta, lo que ocurrió en Argentina fue una cantidad de desmanes entre ganadores y perdedores. O sea, la sociedad está supremamente atizada en ese debate, ¿sí? Y hoy en día está igual, ¿no? Antes de la pandemia, las marchas que se dieron en Argentina, en Chile empezó las marchas por un tema del pago del transporte público. En Santiago de Chile le aumentaron al metro y en ese aumento la gente se enloqueció, se molestó muchísimo. Entonces, tratando de conjurar eso, dijeron, no, vamos a congelar el valor. La gente ya era demasiado, se desató, se generaron unas protestas terribles que duraron 7 días, que, mejor dicho, era incontrolable, la autoridad de policía no era capaz. Entonces, bueno, el estallido social era tremendo, no se entendía, los sociólogos no entendían por qué se estaba dando eso. Y luego estalla en Argentina, y en Argentina era acompañado por el tema del aborto. Entonces empezaron a salir las manifestaciones, llenaron
las calles y luego llegó a Colombia. Eso fue el año pasado. Si ustedes recuerdan, todo lo que le ocurrió secuencialmente se da en ese estilo de situaciones. ¿Qué tiene eso que ver? Pues muchísimo, porque como tenemos unos rasgos muy parecidos en nuestros sistemas jurídicos y que hemos normalizado o prohibido ciertas circunstancias y que ya la sociedad pues no está tan de acuerdo, entonces ya, por ejemplo, ese tema del aborto tenemos un 50-50, está dividida la ciudadanía, dividida. O sea, no podemos llegar y decir mayoritariamente pro aborto, mayoritariamente en contra del aborto. No, está dividida, a un punto que en estos momentos la legislación que está no aguanta. El ordenamiento jurídico ni en Argentina ni en Colombia aguanta más. La única manera es hacerle ajustes, ¿sí? De alguna u otra manera que logren una satisfacción de todas las partes, ¿sí? De pronto, si llegaran y dijeran se despenaliza, estoy solamente dando ideas, se despenaliza el aborto en todas sus posibilidades, pero se coloca un tiempo de semanas, no sé, entonces como hasta el tercer mes, o sea, como 16 semanas, podría ser admitido, ¿no? O sea, se podría llegar a ese consenso, ¿sí? Debería decir, mire, usted en 3 meses, hasta 3 meses se podría abortar sin ninguna tarifa legal penal. Y no tiene usted que llegar y decir que fue abusada o que viene en riesgo el bebé o que está en riesgo su vida. Sino, no, hágalo ya y tendrá toda la cobertura pública. Eso sí, solamente entre los 3 primeros meses. Entonces, podría ser una carga soportable. Se reconoce los derechos del nasciturus. El nasciturus es un término que se llama el que está por nacer y podría darse. Y esa modificación podría actualizar, digamos así, las demandas sociales, sobre todo reconocerle, que eso también es importante, los derechos del no nacido, porque también la despenalización del aborto total es llegar y decir, no, el no nacido no tiene derechos, ¿sí? ¿Y hasta dónde? Imagínense en el 8º mes, día 27, día 28, ¡qué locura! Entonces, en cambio, si se hace ese estilo de escenarios, pues estamos haciendo de la mejor manera una decisión justa para todos, ¿sí? Las decisiones justas para todos, que habla Rawls referido en Sandel, ¿sí? Entonces, ese escenario que estamos viendo aquí, pues no es un debate de pro aborto o no, es porque empezamos a ver sistemas jurídicos que están en las mismas crisis. Eso es lo chévere de coger esos ejemplos, ¿no? Que están en las mismas crisis. Listo. Ahora, pues, recordemos, primera parte del itinerario. Rasgos característicos del derecho. Usted puede caracterizar o distinguir el derecho gracias al concepto de norma fundamental. Se los coloco acá. Puede distinguir o caracterizar el derecho con la regla de reconocimiento y con los tipos de principios que regulan, los principios constitucionales que regulan las normas. Acuérdense, todos, pues la mayoría leyeron, sí, la mayoría leyeron el libro de Justicia de Sandel. Sandel utiliza los principios de Rawls. Los principios de Rawls son principio de igualdad y principio de la diferencia. Y en ese concepto de inclusión de principios, esos principios no significan lo que usted, por ejemplo, el ordenamiento argentino o el chileno, el colombiano, utilizarán otros, pero sí tiene una inclusión de principios. Entonces, cuando vayamos a mirar cómo funciona el ordenamiento jurídico colombiano, pues miremos su norma fundamental, si es que tiene, sí tiene. Miremos su regla de reconocimiento, si tiene, sí tiene. ¿Y qué principios utiliza para caracterizar el derecho? Se puede distinguir gracias a la territorialidad, concepto de territorialidad del derecho. Se puede distinguir por la coactividad o fuerza de ejecución. Y se puede distinguir por los órganos de autoridad, que también pues, eso lo hemos visto. Esas distinciones nos hacen ver o estudiar todos los sistemas jurídicos de una misma manera. Si, por ejemplo, les dijera, bueno, no va a pasar, vamos a revisar el ordenamiento jurídico argentino, encuentren la norma fundamental, encuentren su territorialidad, o sea, cómo funciona la territorialidad en Argentina, quién es el creador del derecho en Argentina, quién es el intérprete del derecho, o sea, cómo funcionan los jueces allá, quién es el intérprete constitucional y quién ejerce el poder de policía, digamos así, que es
Es mucho más amplio el concepto de poder de policía, o sea, ¿quién ejerce el derecho fácticamente? Y háganlo con Colombia, y háganlo con Estados Unidos, ¿sí? Esos son los rasgos característicos o distintivos propios del ordenamiento jurídico. Sin embargo, aquí es donde viene, digamos así, la movida o el sacudón. Aunque tenemos estos elementos para poderlos determinar, los sistemas jurídicos se diferencian entre ellos mismos. Y eso se da por la multiculturalidad del derecho, o lo que también llaman, se lo coloco acá, derecho postmoderno. Les voy a enviar una lectura, ¿sí? Para que, pues, no sé si alcancen este fin de semana, pero es supremamente divertida sobre derecho postmoderno. El concepto de la modernidad, eso llaman las edades de la humanidad, ¿sí? Así como hay edades económicas, los que sean profesionales de economía sabrán a lo que estoy hablando. Las edades económicas es que se determinan por el tipo de producción o explotación económica. Entonces, la primera explotación en la que comenzó la humanidad digamos, a organizarse, se hizo alrededor del esclavismo. Eso lo dice Marx y lo dice Fioravanti, el esclavismo. Y duró siglos con la esclavitud. La esclavitud era fenomenal porque generaba riqueza a través de la explotación del trabajo, no pagar por ese trabajo. Esclavismo. Luego pasó al feudalismo. El feudalismo pues era otra manera donde las personas trabajando generaban su propia autoconservación y tributaban. Esto sale el concepto del tributo y todo el carrito. Después de pasar al feudalismo surge el capitalismo, cuando alrededor de las costas salen unos comerciantes, burgos, y surge la burguesía. Entonces después venía esclavismo, feudalismo, burguesía, capitalismo, y todavía estamos en el capitalismo. Lo que pasa es que el capitalismo ha tenido varios niveles, ¿no? Capitalismo fisiócrata, ha tenido un capitalismo primitivo, ya ha tenido, hasta que hemos llegado a un capitalismo con las reglas de intervención estatal, con un escenario de inserción con el concepto de derechos humanos, pero todo ese criterio de capitalismo son edades de la humanidad. Marx no alcanzó a ver el capitalismo en su máxima expresión. Marx decía que el capitalismo se iba a acabar, que el capitalismo era lineal y que cuando llegara un Estado y totalizara todas las actividades económicas que eran propias del aparato estatal, el capitalismo iba a desaparecer. Pues no, el capitalismo se reinventó al no respetar frontera alguna. Entonces, no necesitaba de un límite territorial, al contrario, podía expandirse y los intereses del mercado pues podían generarse así. Entonces, él hablaba de el rico, la riqueza, como la conocemos, se da con el empobrecimiento de otro. En ese criterio, pues Marx puede que tenga razón, no sé, puede que tenga razón, pero ¿en qué falló su teoría? Porque no lo vio venir, era que ese empobrecimiento no se nota porque se globalizó el capitalismo, se globalizó. Entonces, hay estados que están supremamente bien, Estados Unidos, Alemania, los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, que están supremamente bien, pero que es probable que estén así porque hay países que le están pasando supremamente mal, porque están ahí, o sea, todo su trabajo, todo su escenario, todo lo que se compra de manera empobrecida, lo que genera que esos países pues ganen, solo ganan mientras hay unos grandes perdedores de costo, ¿no? Entonces, ese ha sido, digamos así, el escenario, pero pues ya eso es diferente. Ya se le echa la culpa a la administración estatal de ese país, se le echa la economía del país, y no, digamos así, una relación directa, por ejemplo, de Estados Unidos con algunos tratados ha empobrecido a otros países, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, o el escenario de países nórdicos, en donde tienen una gran estabilidad financiera por la densidad poblacional tan pequeña que tienen. Entonces, eso lo logran porque tienen unas normas migratorias muy, muy, muy fuertes durante mucho tiempo. Entonces, lo que genera que la gente no pueda tener un acceso allá, ¿sí? De sus fronteras geográficas y también sus accidentes geográficos y también sus fuertes normativas hace que la gente pues, no
no pueda ir o no quiera ir, y genera que entonces el Producto Interno Bruto pues se quede solamente para los connacionales y ya, y eso es súper bien. Entonces, en ese escenario, si ustedes se dan cuenta, en esa multiculturalidad en la que estamos, el derecho que nos lo habían enseñado, o el profesor de introducción, o sea, yo, les había impartido como inequívoco, homogéneo, apréndanse de memoria los rasgos distintivos, tengan en cuenta que el derecho, la norma tiene estos elementos, según Kelsen, que Von Wright trae unas tipologías de norma. Al final, cuando lo vamos a aplicar en los distintos aparatos sociales o sistemas sociales, pues nos damos cuenta que cada sistema social apropia el derecho a su conveniencia o a su necesidad. Y en ese punto, pues tenemos que entrar a revisarlo. Entonces, aquí te generan unas ideas del libro de Boaventura. El derecho depende de la cultura. Las apropiaciones culturales se irradian en las distintas normativas. Existiendo un ordenamiento jurídico, aquí decía, se ve irradiado por la práctica cultural en la regla de reconocimiento o en la norma fundamental. Es decir, existiendo estos criterios normativos, aún así pueden distinguirse entre varios sistemas jurídicos. Lo que quiere decir acá es que el tono, pues, digamos, me lo explicaba el profe Andrés Abel Villabona, el tono del sistema jurídico, o sea, como esa impresión, esa característica, por ejemplo, somos una sociedad democrática, somos una sociedad autoritaria, somos una sociedad incluyente, inclusiva. Esa tonalidad política está distinguida o irradiada por la práctica cultural, que a su vez irradia en la creación de la regla de reconocimiento o en la norma fundamental. Preguntémonos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico qué tipo de tono tenemos. ¿Somos democráticos? ¿Somos autoritarios? ¿Cómo nos comportamos nosotros en familia, en sociedad, individualmente? ¿Aplicamos regla de fines de valores? ¿Aplicamos principios? ¿Somos súper legalistas? ¿Somos exégetas? ¿No aplicamos la ley? ¿Somos respetuosos del debido proceso? ¿No respetamos el debido proceso? ¿Somos democráticos? No somos democráticos. Ese tono es determinado por la práctica cultural, ¿sí? Incluso cuando uno está haciendo esos posgrados, uno deja de ver la codificación dura, o sea, por ejemplo, aprenderse los códigos y empieza a aprenderse conceptos de derecho sorprendentemente, por ejemplo, sobre criterios culturales. A mí me tocó leer cultura mafiosa, capitalismo criminal en Colombia. Revisar, por ejemplo, la tercera vía de Giddens, revisar sociedad líquida de Bauman, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos empieza a decir, si usted entiende cómo es la dinámica cultural, cuáles son las reglas fines o los proyectos societales de la cultura, entenderá cómo funciona el sistema jurídico en un Estado. Pues tampoco es meterles en esto en la clase de introducción, que a muchos se tendría que ver en filosofía, pero al menos sí que les quede claro que esto que estamos viendo, que mi obligación por pensum es hacerlo ver como algo cierto, definido, status quo es que lo que hay y existe porque sí, es el deber ser, es instituciones que estarán y nosotros nos iremos y se estarán permaneciendo todavía. Esas instituciones jurídicas aparentemente son perfectas porque son inmutables, pero no es cierto. El derecho es cambiante y el derecho está en crisis. Y el derecho está en crisis porque muchas veces, como vimos en el video de Argentina, no responde a las demandas sociales. ¿Qué pasó? No se dio la ley, de una vez, ¡pum! Las confrontaciones, la violencia, porque el derecho no fue capaz, lo que dice Hobbes, de traer paz. ¿Sí? No fue capaz la juridización de traer paz. La cultura la sociedad culturizada estaba esperando algo que no llegó, ¿sí? La sociedad como tal, en sus demandas sociales no fueron escuchadas o fueron minimizadas o realmente no se dio la representación. Entonces, yo tenía un dato antes de empezar, que la aprobación está muy dividido, ¿sí? Pero cuando se hizo el censo de qué opinaban los argentinos o las argentinas, los argentinos, sobre despenalizar el aborto,
el 51%, súper reñido, ¿no? Decía que sí, que se despenalizara. O sea, el común de la gente, encuestas pues que no son pagadas pues, por ningún grupo político, decía sí, que se despenalice. ¿Sí? El 51%. O sea, ya era un avance, aunque es muy reñido, por eso uno dice, está dividida, no mayoritariamente. Entonces generó ese estilo de controversias. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que las apropiaciones posmodernas, o sea, de tener distintas paradigmas que regulan todo el ordenamiento jurídico, que le dan línea al ordenamiento jurídico, pues pueden coexistir uno, dos, tres o una multiplicidad de paradigmas que le dan coherencia a todo el sistema jurídico. Bueno, quiero darles otro ejemplo, el ejemplo del testimonio. Esperen, yo bajo por acá. En el testimonio, es un documental de la vida real, esto que ustedes van a ver real. Estos no son actores, son víctimas del conflicto interno en el Congo. Esto ocurrió en la ciudad de Minoa. Minoa, bueno, primero es una sociedad eminentemente machista, ¿sí? De los países más machistas, uno cree que Colombia es el más machista, no, vayan miren México, vayan miren Congo, vayan miren, bueno, los califatos ni de qué hablar, ¿no? Más que Colombia, ¿sí? Y se van a dar cuenta de cómo se ve frustrada la justicia por la cultura, por el ideario cultural que hay ahí, ¿sí? Entonces, este dura 27 minutos, les pido atención. Profe Camila, lo podemos también remitir al chat del grupo. ¿Me confirma? Sí, Doc, ya lo paso. Listo. En estos momentos, bueno, entonces en estos momentos yo los voy a enviar para el que lo quiera, pero pues para que quede como antecedente de la clase, después me hacen llevar la grabación para subirla a YouTube. Voy a presentar el video, ¿listo? De todos modos, se envía para que de manera personal, ahí digamos así, con todo el bienestar de su casa o donde estén, lo puedan ver, ¿listo? Y lo vamos a ver y regresamos a comentarlo, ¿vale? Bueno, a partir de ahora. Bueno, un segundito. Compañeros, me confirman si ya estoy compartiendo pantalla de YouTube. Sí, señor. Listo. Entonces en estos momentos guardo silencio y ya les comparto. Esta se llama el testimonio.
Profe, ¿vas a dejar tu audio encendido o lo vas a...? Es Se- mejor que lo apagues, ¿no? O sea, lo Porque van yo a ya dejar. les compartí a ellos, ya les compartí el link en el WhatsApp. Vaya.
Listo, profe, ya terminamos de ver el video. Listo, ya denos unos minutitos, ya el profe ingresa. ¿Listo? Listo, profe, gracias.
Chicos, qué pena con ustedes por temas de, digamos que, de tiempo, de conexión. No sé por qué no escuchamos al profe. Él insiste que eh, activa audio, pero no lo escuchamos. Entonces yo creo que son temas de conexión. ¿Listo? Como ya faltan solamente 5 minutos para que ustedes puedan ingresar a la otra sesión, yo creo que es justo para que se levanten, se estiren un poco e ingresen a su próxima clase. ¿Vale? Entonces, ya después de ver el documental, el testimonio, dejamos así hasta la sesión del día de hoy, ¿les parece? Sí, señora. Dale, María Camila. No hay Listo. problema, Camila, gracias. Vale, Buenos días. chicos, que estén muy bien. Listo. Listo, vale. Gracias, Tatiana. Cuando quieras puedes